Bueno, ahora vamos a seguir entrevistando a Fernando. Seguramente las personas que han podido mirar la transmisión en vivo han visto algunas obras de él, que son obras de esta muestra que se llamaba Transgénesis, ¿así, Fernando? Exactamente, Omar. Transgénesis, bueno, fue una muestra que en realidad aglutinó, hubo obras de diferentes momentos, digamos, de mi carrera, obras que datan del 2010 hasta la actualidad. Un poco el tema en común que tienen todas estas obras es la relación, ¿sí?, del hombre con la naturaleza, ¿sí? Y lo animal también, ¿no? Vos vas a ver que en estas obras son como todos personajes medios híbridos, ¿no? En algún punto son o hombres que tienen algún carácter de animal, o en algún retrato aparece, digamos, la naturaleza ingiriendo, trabajando, digamos, con la fisonomía del personaje. O por ejemplo, aparece un hipopótamo posando como si fuera, digamos, una persona también. Hay una cosa como de humanizar a los animales, ¿no? Como generar como una relación. La idea era como generar una relación como más horizontal entre estos tres aspectos que son el hombre, la naturaleza y lo animal, digamos, ¿no? Inclusive la idea un poco es como desdibujar la línea entre la idea de lo hombre y de lo animal, y también de lo masculino y lo femenino, y aparecen otras cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esta obra que está apareciendo ahora, que es de las últimas, que hay como animal medio mitológico, donde está esta persona generando un movimiento en un paisaje que es la Quebrada de las Conchas. O sea, ya ahí, empiezo como a introducir elementos regionales de acá del norte argentino. Digo esto porque, bueno, yo estuve mucho tiempo viviendo en Córdoba, en Buenos Aires, y desde el 2021 retomé a Salta, yo soy salteño. Y bueno, en este volver a Salta empecé como a incorporar cuestiones más localistas, ¿no? O sea, como una manera de conocer mis orígenes también, trabajar un poco con lo que tenemos acá cercano, digamos, ¿no? Sería trabajar un poco con los objetos cercanos. Sí, Así que bueno, entonces podríamos decir de que hay una cuestión con la naturaleza en tus producciones claro. artísticas. Siempre trabajo con esta relación, ¿no? De la naturaleza, en un sentido, digamos, realista, y en un sentido del símbolo, ¿sí? De la alegoría, ¿no? O sea, ¿qué es la naturaleza, ¿no? Vaya pregunta, ¿no? Es Bueno, súper compleja la claro, pregunta, eso, ¿qué eso, es la eso, naturaleza? eso es una pregunta compleja, digamos, más cuando pensamos, digamos, en las construcciones que nosotros hacemos como individuos. Y bueno, estas construcciones son construcciones artificiales, ¿no? Pero bueno, es la historia de nuestra humanidad. Pero bueno, un poco juego con esa noción, digamos, a manera de tratar de conocer un poco sobre esto también, ¿no? El artista lo que hace en su proceso, en su búsqueda, ya sea la pintura, o sea, las maneras tradicionales de trabajar, o los nuevos lenguajes con los que se puede trabajar, básicamente lo que hace es un trabajo también digamos, de autoconocimiento para conocer el objeto que está estudiando, sobre el cual está trabajando, ¿no? Así que bueno, eso me parece fundamental en un proceso de trabajo. Bueno, también vemos la presencia del retrato. Sí, Eso me parece interesante porque, sí, pero tampoco, a ver, no es que se retratan sí, cuestiones así meramente figurativas, sino que podemos notar condimentos, claro, elementos sí, de cuestiones muy diversas, ¿no? sí, El tema del color, hay una combinación entre cuestiones humanas, sí, que uno lo asocia a un cuerpo humano, sí. y aspectos que son sobrenaturales. Exactamente, existe como este clima de lo sobrenatural, ¿no?
sobre los personajes con los que voy trabajando, ¿no? Son personajes que están como de alguna manera, son retratos, ¿no? Que te miran, que están plantados ahí, ¿no? Que están como construyendo su identidad y a la vez están tratando de transmitir esa identidad que se autoconstruye al espectador, digamos, para ver qué tipo de juego existe en eso, ¿no? A ver si genera una empatía o no. Este, Eso me parece muy interesante y aparece, como bien dijiste, aparecen cuestiones que tienen que ver con el color o lo simbólico del color también, ¿no? Y aparece mucha idea de lo simbólico, por ejemplo, en ese retrato que pasaste antes Ahí lo pongo. de David Bowie. No sé si lo reconocieron cuando lo vieron. Bueno, en el retrato de Bowie, un poco hay, digamos, temas que trabajo de manera general y después sobre algunas obras en particular trabajo un tema en particular, ¿no? Ahí quería trabajar sobre la noción de la muerte en ese trabajo de Bowie, ¿no? Si, bueno, un poco los que lo conocemos y nos gusta, nos parece un artista muy completo, muy interesante, y justamente en su última obra, su obra que se llama Black Star, es una obra que si uno la escucha encuentra una cuestión humana muy profunda, muy donde apela a la sinceridad brutal, a la muestra del dolor, ¿no? Total. Y un poco ese cuadro quería representar, digamos, ese momento de Bowie, que es su último momento, donde él hace, para mí, digamos, un trabajo de autoconciencia de lo que estaba viviendo, porque él sabía que se estaba muriendo porque tenía un cáncer. Por ejemplo, con los músicos que estaba trabajando en ese momento, ellos no estaban al tanto. Entonces, también me gusta como esa tensión que se generó en el disco, de él, digamos, estar en ese proceso tan personal, digamos, tan íntimo, de ponerte en un extremo, ¿no? De saberse a sí mismo, digamos, con un conjunto, digamos, con otras personas trabajando y lograr esa pieza, ¿no? Esa obra que a mí me parece tremenda, que es Black Star. No sé si la escuchaste. Sí, sí, me Y encanta. A mí lo que sí, me hacía pensar, sí, particularmente esta obra, sí, y bueno, te lo digo ahora, sí, ya que sí, te sí, tengo acá presente, sí, es ver cómo se tensan ciertos elementos. sí, Y esto a mí me resulta interesante porque, bueno, como veníamos charlando fuera del aire, sí. a mí me interesa mucho la cuestión estética. Claro, 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 Y claro. cómo en esa tensión de los elementos, que en tu caso lo veo muy presente, al igual que en otros artistas de Salta que trabajan mucho con la cuestión de la pintura o De del la, dibujo. del dibujo, digamos, en un Eh, sentido figurativo, ¿no? claro, pero lo interesante es que cuando uno hace que estos elementos se encuentren, Sí, se genera una tensión. claro. Pero es una tensión que genera un efecto figural. Sí, 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 Figural sí. porque siempre lo que nosotros queremos significar Sí, en el plano de la percepción, sí, siempre busca un hogar o un nudo en donde anudarse. exactamente. Entonces, ahí es interesante porque es como que uno pone en juego ese efecto estético. Claro, claro, Y claro. entonces, bueno, las personas que van y están ante la obra están en ese desafío para ver hacia dónde disparo. Estás, Porque hay cuestiones que son súper conocidas sí, y hay cuestiones que la gente no la no tiene las tan va, no presente. las va a tener tan presente y bueno, acá entra es un buen tema, digamos, para desarrollar, ¿no? El tema del el espectador, digamos, y lo que la obra dice, si uno hace una obra, digamos, que sea fácilmente entendida o una obra, digamos, que es como más encriptada, digamos, donde uno, entonces, bueno, ahí se genera esa tensión entre, digamos, la obra y el espectador, ¿no? Es un juego. Generalmente lo que el artista se propone y trabaja y va elaborando, digo, generalmente o no necesariamente, todo ese, digamos, contenido aparece al espectador, digamos, de manera sencilla, ¿no? Y esto justamente es algo que es interesante en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, por ahí, digamos, uno tiene toda la intención de contar una historia en relación a una obra, y para el espectador, bueno, es un retrato que tiene, digamos,
ve las características formales, le gusta el color, le produce algún goce estético, pero al contenido, digamos, a donde uno quería apuntar, se disipa de alguna manera, entonces no llega, ¿no? Y bueno, pero me parece que justamente eso es lo interesante, ¿no? Vos podés poner el texto explicativo al lado de la obra, digamos, y la Y no la va a obra, agotar, digamos. y claro, No agota la obra el no, texto, no, digamos. no, no agota la obra, inclusive lo enriquece, digamos, ¿no? Porque dicen, bueno, yo pensaba esto y ahora veo esto, y genera una riqueza, porque el espectador es un aportante de sentido, siempre, Sí, ¿no? sí, sí. Hacia el contenido de la obra, y bueno, es algo que sobre todo se ha ido desarrollando, ¿no? En el arte de la modernidad y en toda la historia del arte, ¿no? Claro, y lo Sí, interesante es, a mí siempre me llama la atención cuando sí, veo obras así de sí, este estilo, sí, es como, si bien es cierto, uno puede decir espectador, creador o artista, sí, repetir, pero siguen siendo elementos de la misma cultura. Y exactamente, eso lo hace muy rico porque sí, y uno siempre juega con esta idea, ¿no? De semejanza y de semejanza sí, con ciertos elementos que uno encuentra en esa trayectoria de la vida que uno va llevando. exactamente. A mí me hacía pensar en poner en Narnia, en algunos Claro, thrillers también, tiene, así. tiene, tiene, eh, tiene una estética, digamos, así como medio del realismo mágico, esto que exacto, estábamos que hablando, está como muy presente en la cultura. estos seres celestiales, que tal. Claro, bueno, yo vengo trabajando con esto hace muchísimos años, en realidad, antes que aparezca nada, no, no me quiero hacer Pero te pero, gusta ese. pero digamos, son películas que no veo particularmente, digamos, por ahí no me gusta tanto la estética, pero sí me gusta cómo yo, digamos, desde mi particular conocimiento fui construyendo esa imagen y ese sentido, digamos, que participa con esto otro, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, se contaminan Se contaminan, digamos, y hay un mutuamente. reconocimiento, ah, mira, qué sé yo, son, y yo le encontré un sentido también a eso, digo, para mí estos personajes son como seres atemporales, seres celestiales, porque digamos, son seres que están en armonía con su propia naturaleza, ¿no? Entonces, no hay ni bondad ni maldad, digamos, ¿no? Hay como una cuestión de equilibrio, me parece, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó, que encontré como algo significativo en relación a estos personajes Icónico. icónicos, ¿no? Sí. Que se han vuelto súper populares también, ¿no? Sí, y Los personajes. lo lindo de esto es que esto también me generó cuando yo fui a ver tu muestra. Ah, eh, Me pasó de que eran seres que se agotaban en sí mismos. Quizás sí, esto es un poco poético, suena un sí. poco No, no, a un pero poema, claro, claro, claro. explícitamente, Sí, en que, bueno, uno a veces puede encontrarse con destellos de sí, estos seres sí, que pueden habitar tranquilamente en ese encuentro sí. que se da entre la imaginación y la realidad que uno vive, ¿no? A veces Exactamente. inclusive, bueno, los sueños, inclusive Sí, esas nostalgias que uno por ahí dice, a ver cómo figuraría esta nostalgia hacia alguien. Y bueno, y exactamente. seguramente, bueno, la salida sencilla es decir, bueno, es la imagen figurativa tal cual es, Sí, pero si uno se pone un poco más oscuro sí, o jugando un poquito más, sí, podría decir, bueno, pero a ver, yo me lo imagino de esta manera, entonces, en un fondo de este tipo, con estos elementos sí, del cuerpo que se van alterando también, que van tomando sí, 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 otra bueno, forma. exactamente. Bueno, aparecen referencias. Ahí, digamos, me diste pie un poquito para hablar de algunas referencias que son pintores que son bastante oscuros, ¿no? Por ejemplo, Arnold Böcklin, que tiene una obra que es muy icónica, que se llama La Isla de los Muertos, ¿no? Que es un paisaje, una isla, digamos, un mar y una barcaza, ¿no? Como esta idea, ¿no? De la conexión entre dos planos diferentes. Y eso aparece también en algunos de mis paisajes, también, que son, digamos, de lo último que estuve trabajando, paisajes de Cafayate, que aparece, hice un trabajo de los castillos, no sé si te acordás de Sí, la sí, muestra. me encantó, Bueno, aparece muy sutil. esa idea también, ¿no? O sea, como el castillo como un muro, ¿no? Y atrás hay como unas nubes, como que acechan a las nubes de tormenta, y adelante hay ay, se me fue el nombre, como
un torbellino, digamos, pero de agua, Sí, que está como en una cuestión de una cosa centrífuga, digamos, ¿no? Entonces se genera ahí toda una cuestión, una tensión entre el paisaje, esos pequeños rinconcitos que habrá ahí adentro, ¿no? O sea, como que es algo que a mí siempre me pasó, sobre todo estando este, frente a un paisaje imponente, ¿no? O sea, o sea, en la vida cotidiana te y pasó. en la vida cotidiana también, ¿no? O en Porque a la veces ciudad. pasa eso Sí, en donde uno, bueno, obviamente también está esta cultura hegemónica que todo el tiempo te busca sí, imponer estereotipos, sí, pero cuando uno se sale un poco de eso, la sí, imaginación sí. modula de otra manera. La imaginación es fundamental, digamos, sobre todo para salir de los patrones, ¿no? De los patrones que tienden a alienar, ¿sí? Nuestra capacidad de ser diferentes, nuestra capacidad de percibir al mundo y al universo desde otro lugar, digamos, ¿no? Desde un lugar más sensible, justamente. Así que tal cual, tal cual.